Yo no quisiera hablar de política, pero ¿qué pasaría si la política dejara de existir? Imagina que un día te despiertas y en el mundo no existe la política. ¿Sería un mundo mejor o peor? Debido al cansancio de la corrupción o el abuso del poder, podríamos pensar que sin presidentes, alcaldes, prefectos, concejales, asambleístas, se sentiría una inmediata paz. No tendríamos noticias sobre esa gente que vive y come del dinero de todos, o de esas figuras conflictivas como Trump, Maduro, Noboa, Correa, Milei y todos esos. Ya serían totalmente irrelevantes. Pero aguántate un ratito. ¿Qué pasa con la salud, la educación y la seguridad pública? ¿Quién se haría cargo de eso? Los ciudadanos, los sindicatos. En un mundo donde no existe el concepto de política, ¿quién podría manejar situaciones de control o de justicia? Aristóteles decía que la política era la forma en la que el ser humano de manera consciente había podido ordenar todo. El ser humano es un animal político que solamente alcanza la plenitud trabajando en comunidad. Eso decía. Desde el inicio del hombre en este planeta, el germen de la política apareció primero en forma de jerarquía, los que cazaban y los que recolectaban. Con la aparición de la agricultura se formaron las primeras aldeas, entonces la gente comenzó a reunirse y eran los ancianos o los sacerdotes quienes resolvían los problemas y entregaban también sacrificios a sus dioses. En Mesopotamia apareció la primera forma de gobierno. Un rey, que era el comandante del ejército, el juez de todo su pueblo y el administrador de los recursos. De esa forma aparece la política para mantenernos dentro de un régimen y de un margen establecido. Pero hubo un punto donde todo se torció. Quizás por la misma maldad que habita en el corazón del ser humano. Y no solamente en la época actual, sino cuando el primer agricultor dijo: yo quiero un poco más de tierras, y comenzó a invadir las tierras de las aldeas vecinas. Cuando un rey murió y su hijo heredó el poder y no supo qué hacer con él. O cuando la iglesia persiguió a quienes no se alineaban con sus doctrinas. Cuando un presidente quiso manejar todos los poderes, o cuando se arrodilló frente al FMI oprimiendo a su pueblo. Cuando alguien pensó en hacerse rico con las obras públicas. Cuando en la pandemia buscaron hacerse ricos vendiendo insumos médicos con sobreprecio cuando la gente más lo necesitaba en los hospitales. Si la política siempre ha estado a nuestro lado, ¿ha evolucionado junto al hombre o nos ha limitado? La polarización y el apasionamiento propio de la gente ha nublado cualquier oportunidad, empezando desde las posturas: derecha, izquierda, capitalismo, comunismo. Si eres de un bando no te puedes ir al otro, y si te vas al otro te van a llamar traidor. Además, tienes que odiar y desechar cualquier idea, aunque sea buena, si viene de otra gente. En un punto, la política no solamente delimita nuestras normas de vida, sino también nuestra identidad. Donde nos lleguen a topar al político con el que nosotros nos identificamos, arde Troya, tomando así tintes más religiosos que políticos. Pensemos en un mundo donde la política es eficiente. Gracias a ella tenemos salud, educación pública, carreteras, infraestructura, derechos laborales y la simple idea de que no podemos golpearnos entre todos para resolver un desacuerdo. Ahora imaginemos lo contrario, el lado oscuro de la moneda. Un mundo donde la política es capturado por las élites, por intereses económicos, por partidos políticos que buscan el poder, aunque no sepan qué hacer con él. Políticos que usan los programas sociales con fines populistas, no para sacar a la gente de la pobreza, sino para mantenerlos esclavos. Obras que solo sirven para ver cómo se le saca más plata al pueblo, o amagar que se está trabajando para buscar una reelección. Gobernantes que usan TikTok para hacer un show y no para comunicar. ¿Se imaginan ustedes eso? En el libro 1984 se muestra un mundo gobernado totalmente por el hermano mayor. Un sistema que puede regular pensamientos, lenguaje y acciones de sus habitantes. En medio de todo controlan noticias y hasta los recuerdos de la gente. Un ejemplo bastante exagerado de lo que estamos hablando, pero que nos demuestra que la política puede ordenar un caos, pero también le da poder sobre otros a quienes la manejan. ¿La política entonces es un mal necesario? Parece ser que sí. Porque a pesar de la corrupción o el populismo, sin política la alternativa parece ser peor: la violencia o la ley del más fuerte. Pero ¿qué aspectos políticos han servido para robar o manipular a la gente? En educación, la intervención de la política mejoró el acceso masivo. No solamente la gente con recursos puede hacer que sus hijos estudien.
pero al meterle mano también busca la forma de adoctrinar ideológicamente, además de la corrupción de la venta de cupos. En la salud existen campañas médicas y hospitales públicos, aunque en la práctica están totalmente abandonados. En economía, la política hizo que los países más grandes puedan ayudar a los más pequeños, aunque eso pudo también causar inflación y un sobreendeudamiento en países pequeños. En algún momento de mi vida me enseñaron el ejemplo del martillo. Un martillo puede ser una herramienta que te puede ayudar a construir, pero también un arma mortal que en las manos incorrectas puede destruir. Así son algunas cosas en la vida, incluyendo la política. En las manos correctas, con una idea filosófica, ética y moral, podría levantar una nación, pero en las manos incorrectas le costaría la vida a sus ciudadanos. Mi conclusión no es si sirve o no sirve, sino cómo lo usamos y a quién le dejamos que la use. Porque si no participamos, otros decidirán por nosotros. ¿Qué preferimos? ¿Ser arquitectos de nuestra sociedad o simplemente los escombros que quedan después del martillazo? Hay quienes aún ven en la política una solución y otros la ven como la madre de todos los males. ¿Qué sigue después de este tema? ¿El reino de Dios, una utopía, algo mejor o algo peor? Alimentemos el debate. ¿Quién quita que en los comentarios encontremos una respuesta? Esto fue Políticamente Arrecho. Yo soy el tío Mau, político de vez en cuando, pero arrecho toda la vida. Tupananchiscama.